Bueno, chicos, pues os voy a colocar hoy, que ya he hecho la corrección de la formalización, os voy a colocar el documento este con los ejercicios y el vídeo donde más o menos lo explico. Bien, en la corrección que os he hecho en Moodle os aparecerá vuestra nota y en las notas donde yo puedo escribir os pongo errores, discrepancias y notas. En errores, los ejercicios que tenéis mal, ¿vale? Para que si yo veo que mi profesora me apunta al 2, voy y miro directamente el 2, no tengo que mirar el 1, si el 1 lo tengo bien. En las discrepancias también las tenéis que mirar, son ejercicios que no he querido penalizar como incorrectos, aunque uno fueran incorrectos o dos fueran una segunda posibilidad. Quiero decir, la corrección que yo pongo aquí es la que yo considero más correcta, pero puedo a lo mejor admitir una segunda opción a la que no quiero nombrar como incorrecta y penalizar, ¿vale? Entonces, en algunos casos son interpretaciones que son posibles, en otros no son muy posibles, pero tampoco las quiero penalizar como incorrectas. No sé si ahora me he explicado. Eso serían las discrepancias. Las discrepancias significa que no te lo he penalizado, pero que quiero que vayas y lo revises. Que revises cómo lo escribo yo, cómo lo escribes tú y se convenza de que la manera que yo lo escribo es mejor. No, hombre. En algunos casos ya escribo yo, mira, aquí se puede hacer perfectamente así. Por eso hago el vídeo también, ¿vale? Para explicarlo. Bueno, vamos a ver, los animales como las plantas son seres vivos, hay mucha gente que ha formalizado P. No es correcto, no es correcto, pero tampoco me atrevo a decir que sea incorrecto. O sea, vamos un poco en el... ¿Por qué creo yo que es más correcto P y Q? Los animales son seres vivos P, las plantas son seres vivos Q. La intención de la frase es decirme que los animales son seres vivos y que las plantas son seres vivos. Entonces, por eso sería P y Q, ¿vale? Hombre, si yo miro tal cual el enunciado, es cierto que solamente hay un verbo, que es una de las pistas que yo digo para reconocer los enunciados, y que como las plantas realmente es una oración comparativa, no sé con los nombres que la estudiáis ahora, que efectivamente actúa como un complemento dentro de esta oración con este verbo principal, ¿vale? Entonces, bueno, podría decir, los animales son seres vivos como, yo qué sé, no sé, como otra cosa, ¿no? Y no considerarla como un todo. Yo creo que no, sinceramente. Entonces, esta creo, no sé si la ha puesto hasta el final, la alternativa B la ha puesto en discrepancia o en errores. A ver, no recuerdo. Porque realmente aquí creo que está bastante claro que es P y Q. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que pensar. Porque el lenguaje, como os decía, a veces se come el verbo, hace una elipsis, que el otro día no me acordaba del término. Hace una elipsis, en este caso del verbo, porque como es el mismo, no lo repite. Pero entonces nosotros tenemos que ver si la intención es dos enunciados resumidos en uno o un enunciado. ¿Vale? ¿Qué se quiere decir aquí? ¿Simplemente que los animales son seres vivos? ¿O la información que yo quiero dar cuando digo esa frase es que los animales son seres vivos y que las plantas son seres vivos? Entonces yo me decanto más por esta segunda interpretación, por eso he puesto PEI, ¿vale? Bien, el fenómeno de la nutrición separa de una manera tajante los seres vivientes de los no vivientes. Aquí es al contrario, los que me habéis puesto sin P, entonces Q, P y Q, no. Aquí es P. Vale, porque el verbo es separar y aquí es solamente uno. Y no es el caso de que haya una elipsis. No es que el fenómeno de la nutrición separa de una manera tajante los seres vivientes y el fenómeno de la nutrición separa de una manera tajante a los seres no vivientes. No, es que separa a unos de otros. Entonces, esto es que sí pide los dos complementos y se ve claro que son dos complementos. Entonces, esto es P. Es una frase engañosa de las veces, porque la hacemos para practicar, donde una frase, por ser muy larga, te va a parecer que son muchas y es una. Y al revés, puede ser una frase muy corta que te parezca que es una y realmente son dos. ¿Vale? Entonces tenéis que analizar claramente el sentido de lo que se enuncia y si se enuncian unas cosas o se enuncian dos cosas. Lo demás, como siempre, lo que digo, son trucos. Aquí, si os digo, mirar el verbo, solo hay un verbo sobre el enunciado. Me podéis decir, aquí solamente hay un verbo, sí, pero había dos originariamente que se han resumido en uno. Hay otro ejemplo donde también el fallo ha venido por ahí, ¿vale? Que está al final de los ejercicios. Bien, dos rectas son paralelas si tienen la misma dirección. Es muy importante que escribáis los enunciados para no confundiros, ¿vale? El sí
es lo que va pegado al antecedente del condicional. Entonces, si tiene la misma dirección es si Q, entonces P. Esto creo que lo explicamos en la última clase de Zoom, pero bueno, lo tenéis otra vez aquí, ¿vale? Entonces, en la 4, decir que la suma de sucesiones positivas es una sucesión positiva es solamente un verbo a un enunciado, P, y el producto de sucesiones positivas es una sucesión positiva, esto sería Q, equivale a es el bicondicional, ¿vale? Que es como un igual, os dije, es como un igual, el bicondicional. Entonces se expresa así, equivale a, es igual a, y también se expresa con el famoso sí y solo sí, ¿vale? Entonces esto ya está, esto sí se puede aprender tal cual. Cuando aparece equivale a un bicondicional. Equivale a la suma del producto y el producto de los números reales positivos es un número real positivo. Decir que la suma de dos números reales positivos es un número positivo, R, y esto se puede dividir también, claro, a decir que la suma y a decir que el producto. Mira, os voy a explicar porque aquí lo he puesto en 2 y no lo he puesto en 1. Porque podría decir, equivale a decir que la suma y el producto, esto es lo que pasa también en los ejercicios que comentaba antes de finales de los últimos ejercicios. Cuando el sujeto es compuesto, que es como se llama esto en lengua, cuando el sujeto es compuesto, es cierto que yo puedo interpretar un sujeto, un verbo y un predicado, por tanto un enunciado, ¿vale? Pero también es cierto que se puede interpretar como dos enunciados que se han unido y de los que se hace una elipsis del verbo, ¿vale? Es decir, que esto sería equivalente a lo que yo he puesto aquí. La suma de dos números reales positivos a un número real positivo y el producto de dos números reales positivos a un número real positivo, pues yo en el lenguaje lo que hago es que lo junto para no tener que repetir lo mismo, digo la suma y el producto de dos números reales positivos a un número real positivo. ¿Qué pasa? Esto es lo que va a ser la pista también que nos permite determinar si me decanto por una u otra. Si los enunciados se utilizan en un razonamiento antes o después por separado, aquí obligatoriamente los tengo que poner separados, ¿vale? Entonces aquí por eso no puedo admitir R solo, porque hemos utilizado suma de sucesiones por un lado, producto de sucesiones por el otro, ¿vale? Y entonces suma y producto los volvemos a separar, porque probablemente tienen una equivalencia, tienen una importancia en el razonamiento completo. Muchas de nuestras decisiones va a ser mirando el razonamiento completo. Y yo voy a decir, bueno, ya está, no hay problema. Si esto no aparece más separado, pues lo puedes poner junto, interpretarlo junto. Pero si aparece luego separado en el razonamiento y tú esto no has visto la división, no te va a salir el razonamiento, ¿vale? En el último se ve más claro. Entonces, bueno, no es como se está hablando de otra cosa, porque es otra cosa, que será lo mismo en matemáticas, por eso es una equivalencia y un bicondicional, pero como se habla de otra cosa, se podría decir, sí, pero si separamos aquí suma y producto y vamos a hablar de equivalencia, de un igual, pues aquí vamos a separarlo también, porque probablemente lo que es equivalente es la suma y el producto por un lado y por eso su suma otra vez, ¿vale? Bueno, esto. Si perseveras en tus decisiones es P, no cedes en el desaliento frente a los obstáculos, no Q. Mucha gente se ha equivocado en lo que yo dije, que yo misma, si no prestaba atención, me equivocaba en la negación. Vas rápido, cede el desaliento Q y lo pones en positivo, ¿vale? Entonces, esto no pasa nada. Esto lo único que pasa es que si tú sabes que te saltan las negaciones, tal y como yo misma dije, pues tú antes de enviar un ejercicio, un examen, tienes que revisar bien los noes y ver que no te ha saltado ninguno, ¿vale? Entonces yo siempre que hago los ejercicios luego miro y vuelvo a repasar. Digo, a ver si va a haber alguna negativa que me la suelto saltar. Y por eso es por lo que luego yo finalmente lo hago sin error, ¿no? En clase me podéis ver que me salto las negaciones, pero si tuviera que entregar un ejercicio, no. ¿Por qué? Porque hago un segundo repaso. Entonces hacerlo, porque muchos hoy he puesto el ejercicio mal, cuando en verdad la estructura lógica estaba bien, pero habíais olvidado de la negación. ¿Cómo se arregla? Poniéndolo así. Persevera en tus decisiones. P. No cede al desaliento. No Q.
Si en el razonamiento viene no ceder y ceder, pues ceder Q, no ceder no, ¿vale? Normalmente el orden tiene que ser, conforme van apareciendo los enunciados, voy nombrándolos, y si me aparece primero la negación, pero luego me aparece la afirmación, pues sí que puedo poner aquí, sí que es lógico que ponga aquí el no Q y después el Q, ¿vale? Lo digo porque en otro ejercicio me lo había hecho al revés. De todas formas, todas estas posibles variaciones, y yo esto lo he llamado R y al contrario no R, se arreglan si me identificáis a qué enunciado le estáis dando cada variable. Que uno de los problemas del ejercicio es que ha sido la inmensa mayoría, o sea, menos Marina, creo que Ainhoa y 2 o 3 personas más, no me había identificado qué es P, qué es Q, qué es R. Entonces yo, así mi manera de corregir es que o coincide exactamente la fórmula o está mal. Y tú luego me puedes decir, es que yo R me refería, ya, pero si tú no me lo pones, yo tengo que seguir el orden. Y el orden es el orden de aparición, como en las películas, ¿no? Por orden de aparición. Bien, esto era fácil, sí, perseveras y pasa esto también, que es una negación, entonces la conclusión consecuente sería R. ¿Vale? 6. En esta ha habido bastante problema. Se arregla poniendo las cosas en claro, ¿vale? Fraquete y cruza, P. Indica qué fines persigue, Q. Miente, R. ¿Por qué R? Porque es la primera que me encuentro, ¿vale? A mí no me importa que vosotros digáis, ya, pero decir la verdad es no R. Como para mí mentir es R, decir la verdad es no R. Vosotros podéis decir, no, yo voy a poner en positivo la verdad y en negativo el no R. Mientras que esté indicado, no hay problema. Si no tengo que estar ya adivinando, claro, que lo he hecho, ¿eh? Cuando más o menos estaba clara, he adivinado. Digo, bueno, es que aquí se ha referido a mentir como no R. ¿Vale? Y entonces lo he puesto. Puede formalizarse esta como no R y decir la verdad como R. Parece que mentir, decir la verdad, podemos hacer el R y el no R, porque una niega a la otra. Bien, le damos con la puerta en las narices, S, sería otra nueva, y le invitamos a cenar, sería T. Esos son los enunciados. Entonces ahora tenemos que ver la forma, ¿vale? Si Frankenstein cruza nuestras calles, es claramente un si P, es decir, un P antecedente. P flechita. Eso estaba claro. Ahora, ¿qué va a pasar si eso se da? Pues entonces, lo que tiene que hacer es Q, indicar qué fines persigue, ¿vale? Q, y ahora meto otro condicional. Si miente, sí, que ya había formalizado como R, si R, entonces S, y si dice la verdad, entonces T. Esta es la formalización. He admitido otra, nadie ha visto esta en los 2 cursos, que es la correcta. Mucha gente ha visto esta y la ha admitido por buena. Digo, no lo podríamos admitir. Vamos a ver por qué. Porque si no, todo se puede admitir. No, hay cosas que se pueden admitir y hay cosas que claramente están mal. Bien, hay gente que ha interpretado que el consecuente de este antecedente, si Frankenstein cruza nuestras calles, es solamente ha de indicar qué fines persigue. ¿Vale? Entonces, si Frankenstein cruza nuestras calles, la consecuencia es que tiene que indicar qué fines persigue. Eso es una cosa que ocurre. Sí, entonces Q. Y si miente, le damos con la puerta en las narices. Y si dice la verdad, le invitamos a cenar. ¿Vale? Yo creo que el consecuente es todo. Que si Frankenstein cruza nuestras calles, entonces se tiene que dar Q, tiene que decir qué fines persigue. Y además se tiene que dar que si miente le demos con la puerta en las narices y se tiene que dar que si dice la verdad le invitemos a cenar. Yo creo que es esta. Pero la podríamos interpretar así, simplemente. Bueno, pues que vemos aquí que el lenguaje efectivamente es ambiguo, es que esta redacción es ambigua y admite 2 interpretaciones, que es la característica del lenguaje natural. Por eso la ponemos en formal, porque en formal está claro. Esto, si yo ya lo formulo así, si yo os doy, por ejemplo, para que hagáis una deducción, un cálculo con esto, pues si formuláis de una manera o de otra van a ser resultados diferentes. Entonces ahí está la ambigüedad. ¿Este razonamiento está bien? Pues depende cómo lo interpretemos, está bien o mal. Pero si yo de la fórmula, esto no admite duda. Esto o está bien construido o no está bien construido. Punto. O se puede derivar o no se puede derivar. ¿Vale?
Entonces, claro, por eso en esto vemos la importancia de pasar el lenguaje natural al formal para hacer una valoración del razonamiento, porque para ponernos de acuerdo, ¿vale? Es normal que si el lenguaje es ambiguo, pues se puedan dar dos interpretaciones. Si esto estuviera mejor formulado, o sea, mejor expresado, no es formulado en el lenguaje natural, si estuviera mejor expresado, no daría lugar a dobles interpretaciones, que es por lo que se nos pide en todo, en las redacciones, en los ensayos, en los trabajos científicos, que seamos lo menos ambiguos posible para no dar lugar o dar lugar a las menores interpretaciones posibles. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se admiten las dos porque podrían ser las dos. Yo no encuentro nada en el lenguaje natural que me obliga a decantarme por una o por otra. Aunque yo creo que el sentido es más bien este. Pero no hay nada que yo detecte, ¿no? En las comas, en el punto y coma. Quizás si fuera la segunda interpretación, la que vosotros habéis hecho, sí que habríamos tenido que poner un punto y coma aquí. Entiendo. Pero bueno, ahí ya no sé, con seguridad. Bien, aquí ha habido otro error a igualdad de peso, ¿vale? Hay gente que lo ha formulado, que ha visto solamente dos enunciados. El hidróxido de aluminio es maleable, está claro, P. El hidróxido de aluminio es mejor conductor de la electricidad que el cobre, ¿vale? Es mejor conductor de la electricidad, he puesto yo. Es R. ¿Y ahora qué hacemos con la igualdad de peso? Pues si lo queremos considerar, no sé, que no sé cómo se podría considerar, en la incorrecta. Yo lo que veo aquí, que esto es otro enunciado escondido, digamos, ¿vale? Porque lo que me dice es que cuando el peso del aluminio y del cobre es igual, eso sería la otra interpretación, ¿vale? Serán tres. Entonces esto sería, el hidróxido de aluminio es maleable y si el peso del aluminio y del cobre es igual, es decir, a igualdad de peso, entonces es mejor conductor de la electricidad, R. ¿Vale? La única manera de que pudierais hacer esto bien, que hay gente que lo ha hecho bien, aunque poca, creo. Todavía no he hecho un recuento de dónde había más fallos. Es que tengáis claros los enunciados. Este P, que los entresaquéis. Y que os paréis a pensar, a igualdad de peso, ¿qué quiere decir? Cuando el peso es igual. Es igual. Falta ahí un verbo. Pero se sabe que está, ¿no? Lo que pasa es que está oculto, entonces sería otro enunciado. Bien, por el puente se va a casa, que no por el agua, pues se va a casa por el puente P, no se va a casa por el agua, no Q. P y no Q. No es lo mismo ir a casa por el puente que ir a casa por el agua, son enunciados diferentes. Uno es P porque está en afirmativo y el otro es no Q porque está en negativo, P y no Q. ¿Vale? El nitrógeno se usa en los laboratorios, P reemplaza al aire de ciertos aparatos, Q, el oxígeno es perjudicial en las operaciones, R, P, Q y R, aquí había tres enunciados. ¿Cómo se relacionan? El oxígeno se usa en los laboratorios, P, y si el oxígeno es perjudicial en las operaciones, R, entonces reemplaza el aire de ciertos aparatos, Q. P, I, si R, entonces Q es la respuesta. ¿Vale? Aquí pasa igual, ¿no? Cuando el oxígeno es perjudicial, en las operaciones, ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo me tengo que preguntar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que el nitrógeno se usa en los laboratorios y reemplaza el aire de ciertos aparatos? ¿O solamente que reemplaza el aire de ciertos aparatos? Yo entiendo que es P, el nitrógeno se usa en los laboratorios. Y, ¿vale? Por eso lo he puesto así, P, I. Ahora, cuando se da la circunstancia R, cuando el oxígeno es perjudicial en las operaciones, entonces cuando reemplaza el aire de ciertos aparatos. ¿Vale? No tiene sentido
cuando el oxígeno es perjudicial en las operaciones, el nitrógeno se usa en los laboratorios. No es que sea descabellado tampoco, ¿eh? Pero no creo que esté en el sentido de esta oración. Parece que reemplaza cuando ocurre esto. Es por el verbo reemplazar. Parece que lo que me quiere decir es que reemplaza cuando ocurre esta situación. O sea, que esto va aparte. Por eso sería P y si es entonces. ¿Vale? Si el hombre es moral, P no está determinado por el ambiente, no Q, y cabe exigirle cuenta de sus acciones, R. Aquí sí que no hay duda porque además me lo señala la coma. La coma me parte el antecedente del consecuente. Es como si estuviera ahí la flecha. Entonces sería si P, entonces las dos cosas, no Q y R. Entonces no estoy determinada por el ambiente y por eso, es que esa es la conexión y por eso diríamos, cabe exigirle cuenta de las acciones. Se dan las dos cosas a la vez. Bien. La persona humana tiene creencias, la multitud de cosas no forma un caos, está organizada psicológicamente. P, no Q y R, pues estos son enunciados unidos. El pero ya os dije que era un I, lo único que es un I que va a venir seguido por una negación, normalmente. P, I, no Q, por eso pongo un pero, porque es un I no. P, I, no Q, y luego si no, también sería como otro pero, sería otra adversativa, y, ¿vale? ¿Por qué digo que suele ir por una negación? Porque la negación es lo que yo entiendo como una contradicción. Aquí no hay una negación, es IR. ¿Por qué? Porque lo que entiendo como negación es caos y organización, ¿vale? Sino que está organizada y organizado lo entiendo yo subjetivamente como una oposición de caos, ¿vale? Entonces por eso es P, I, no Q y R. El RH de la futura madre es negativo, la sangre del recién nacido debe analizarse, es positiva, como es otra sangre, esto no es lo contrario de esto. Se administra el suero, se desea evitar complicaciones. Esta sí ha habido bastante gente que la ha hecho bien, ¿vale? Si P entonces Q, si el RH de la futura madre es negativo, debe analizarse, tal, y pongo otro condicional. Si es positivo el RH de la madre, no del recién nacido, por eso no era, me he parado porque he dudado, por eso no era la negación, no era no P. Y si la sangre del recién nacido, que otra, ¿veis? Si yo no lo tuviera aquí en claro, me equivocaría. Y si se da R, entonces esta era la parte más dificultosa, se ha de administrar a la parturienta suero apropiado si se desean evitar complicaciones. Entonces aquí la pista está en seguir siempre que lo que va pegado al sí es el antecedente. Entonces, si esta es positivo, si R, y yo tengo que ver, ¿qué va a pasar si es positivo? Que sí, tengo que poner otro condicional. Lo único que en este condicional el antecedente se expresa al final, por tanto, yo lo tengo que poner al principio. Si T, entonces, ¿vale? Entonces, si el RH de la futura madre es negativo, la sangre del recién nacido debe analizarse. Y si esa sangre es positiva, entonces, si queremos evitar complicaciones en nuestro hijo, entonces le tenemos que administrar el suero apropiado, ¿vale? Entonces, esto ponerlo en una fórmula, en una estructura formal que me permita ver cuáles son las relaciones entre todos los enunciados. Ese es el objetivo de la formalización. Para que yo a partir de ahí sí puedo trabajar y ver qué conclusiones se derivan de ahí y cuáles no. Aquí es más difícil porque me lío, pero entonces era el RH positivo, pero es del bebé o de la madre. Pero si yo ya lo tengo aquí como P, como Q, como R, ya está claro. Es poner claridad a través de la forma. Este también hace un poquillo complicado. Hume rechaza la casualidad y pone en entredicho la existencia del mundo exterior. ¿Vale? Eso está claro, P y Q. Entonces, como esto era un sí, pues todo un antecedente que está compuesto por P y Q. Si P y Q, entonces,
y ahora otro condicional. La consecuencia de esto es a su vez otro condicional. Eso es la única complicación, pero si lo vais haciendo poquito a poco, pues cierras condicional y dices, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es otra vez un sí, que si de alguna manera no se recobra dicho mundo, que si no R, entonces es, ¿vale? Bueno, este ha estado fácil, este pues tiene la misma complicación. Muchas veces lo que había equivocado en los paréntesis, ¿vale? Si se ganan las elecciones, nuestros representantes acceden al poder, si P y Q, entonces, aquí no se dice el entonces, pero es la coma, flecha. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que sí, solo sí. Sí, solo sí, un bicondicional. Confiaremos en ellos. R, sí, solo sí, cumplen sus promesas y el poder no les corrompe. S y no T. Aquí me habéis puesto, y estará hasta mejor, S y no T, sí, solo sí R, ¿no? En la formulación, o sea, esto al revés. Es que da igual, es que esto es intercambiable. Entonces, pues sí, quizás si el sí, solo sí va con cumplen las promesas y el poder no les corrompe, primero podríamos poner, ¿no? Siguiendo ese orden, primero podríamos poner este paréntesis. Pero es indiferente. Ahora yo lo he puesto así, es indiferente y da igual si lo encuentro de una manera o de otra. Entonces, bueno, voy a casos así que han sido más sensibles, porque no me quiero poner tampoco muy pesada en los vídeos ya. Mirad, lo tenéis escrito de todas formas, ¿vale? Lo que yo quiero aclarar aquí. La disyunción está exclusiva, pero nosotros dijimos que íbamos a hacerla inclusiva, ¿vale? Entonces, para no entrar en la diatriba de si es exclusiva o si es inclusiva. Como es incompatible ser alta y baja al mismo tiempo o largo y corto al mismo tiempo, sería la exclusiva. Pero ya os dije, nosotros no íbamos a trabajar con la exclusiva, entonces si me la habéis puesto fenomenal, que no, fenomenal. P o Q está bien y P y la especie esa de V, Q también está bien. Vale. Otras cosas que me habéis hecho diferentes en la corrección. Alta o baja, P no P, largo o corto, P no P. Bueno, vamos a ver. En principio, no. Es P alta, Q baja. ¿Por qué? Porque hay que entrar en las cualidades lo menos posible. ¿Vale? O sea, que sea muy, muy claro que una cosa es contraria de la otra. Y claro, como puede decir que ser baja es contraria de ser alta. Sí, pero y ser mediana, largo, corto y ser mediano, si yo largo, por ejemplo, ¿no? Si a largo le pongo P, todo lo que no sea ser largo, mediano, corto, si hacemos más graduaciones, bueno, aquí es que no se me ocurren más, ¿no? Pero en la graduación cualitativa yo puedo hacer muchísimas. Entonces, eso que también es, no ve todo, corto, mediano, los grados que se me ocurran, ¿entendéis? Aprobado y suspenso. Aprobado y suspenso, sí. Aprobado respecto a suspenso y suspenso respecto a aprobado. Pero si, por ejemplo, hablamos de la graduación insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, entonces, si insuficiente es P, todas las demás notas son no P. ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver si con ese ejemplo se entiende mejor. Entonces, por eso he puesto P o Q. Claro que si me interpretáis baja como contraria a alta o corto como largo, bueno, pues, no P o no P tampoco será un error gravísimo, ¿no? De hecho, se puede interpretar así, probablemente se pueda interpretar así. Pero me parece mejor hacerlo de esta manera. ¿Qué iba a decir en este sentido también? Sí, lo que iba a decir es eso, que dependiendo del razonamiento, ¿vale? Cuando es esto aquí suelto, bueno, da igual. Ahora, imagina que estamos en un razonamiento que es María es alta o baja. Si es alta, pasa una cosa. Si es baja, pasará otra. Pero ser baja, pero María no puede ser alta y baja al mismo tiempo. En fin, tú en el razonamiento muchas veces ya ves si en el razonamiento se está interpretando alta y baja como P o no P, o se está interpretando como cosas diferentes. Por ejemplo, si incluyéramos un mediano en el razonamiento, ¿no?
Te digo, pues María es alta o baja. Si es mediana, obtiene tal cosa. Si es baja, obtiene, pues entonces ya tienes que ver que alta, baja, mediana son enunciados P, Q, R. Ahora, si tú en el propio enunciado ves que no es problemático, incluso que parece que el propio razonamiento indica que uno es el contrario del otro, pues pones P o no P, ¿vale? Esto sería. Aquí da un poco más igual, pero en un razonamiento más grande podría que si ya el razonamiento nos decantara por una interpretación o por otra, ¿vale? Aquí había equivocado mucho y entonces también lo voy a aclarar. No tengo nada. Lo que hablamos de la doble negación es que en el castellano, en nuestra lengua, usamos doble negación como negación, ¿vale? En otros idiomas la doble negación se anula y la doble negación es una afirmación. Pero aquí, creo que es una peculiaridad nuestra, la doble negación es una negación. Entonces, no tengo nada, no vino nadie. Todo eso es no P, ¿vale? Que lo aclaramos ya también en el foro. Esto solamente refuerza eso. Y cuando aparece uno de los dos, que en algunos casos en nuestra lengua también lo admite, pues sigue siendo no P. Entonces hay gente que aquí me ha puesto P, ¿no? Y si me aparece ahora en el razonamiento tengo, ¿qué sería? También P. Le pongo no P. Si le pones no P a tengo, es porque estás viendo que esto es lo contrario, o sea, que es la negación realmente. Esto es no tengo, nada tengo, que no se suele usar, nada tengo solo, más que a lo mejor un lenguaje poético. Yo recuerdo una canción que habla de esto, nada tengo. O bueno, sí, en algún momento se puede usar, pero no, si yo tengo que decir, ¿tienes algo de dinero? No, no tengo nada, no tengo nada. Usamos esta, pero esta es admisible, pero sigue siendo una negación. El sentido del enunciado es negar que tengo. Entonces no P, no P y no P, ¿vale? En esta había equivocado algunas personas porque no seguí bien el orden de la enunciado. Esto es P, esto es Q, el sí va pegado a Q, que en este caso es negativo, entonces sería si no Q, entonces no P, ¿vale? Y esta es la última que os quería mencionar. Aquí yo la he formalizado tanto Antonio por un lado como Luisa por otro, P y Q, ¿vale? En esta no es cierto que Antonio y Luisa hayan copiado el examen, no es cierto, paréntesis, que Antonio haya copiado el examen y Luisa haya copiado el examen. Podría ser no P, podría ser no P, interpretando esto el sujeto de un solo enunciado. Antonio y Luisa han copiado examen P, no es cierto, no P, podría ser. Aquí, sin embargo, ya no creo que se pueda admitir tanto esa doble interpretación. Ya digo que yo aquí creo que es más correcta esta, y sobre todo va a depender de si esto fuera un razonamiento. Si en el razonamiento yo luego me encuentro, si Antonio no copia el examen, sus padres le regalarán una bicicleta. Pues que lo tengo que separar, porque esto me aparece luego separado. Si es así, bueno, pues lo podemos interpretar de una manera o de otra. Igualmente, si en el razonamiento aparece siempre Antonio y Luisa hayan copiado, Antonio y Luisa hayan copiado, pues si lo dejo junto no pasa nada. Bien, aquí el ni este sí que indica que son dos enunciados que se han unido. Ni Antonio ha copiado el examen, ni Luisa ha copiado el examen. Y no se formaliza igual, porque aquí lo que digo es que Antonio no ha copiado el examen y que Luisa no ha copiado el examen. ¿Vale? Aquí lo que digo es que no es cierto que los dos lo hayan copiado. Y aquí digo que no es cierto que Antonio haya copiado y que Luisa haya copiado. A lo mejor son equivalentes, pero nos dicen lo mismo, ¿vale? Antonio no ha copiado y Luisa no ha copiado. Aquí no es cierto que Antonio y Luisa hayan copiado. Para ver si esto es equivalente se le hace la tabla de verdad, que es cortita. Una tabla de verdad aquí y una tabla de verdad aquí, si tienen los mismos valores que son equivalentes. Vale, en no habiendo armas no habrá hambre, traducir el significado: si no hay armas, si no hay P, no habrá hambre, no Q. ¿Vale? El a menos que a veces es problemático también. Hay una otra forma de hacerlo, que creo que no me la habéis puesto, pero esta es la correcta. Vamos, esta es la correcta. Hay otra forma correcta de hacerlo, pero es un poco más interesante y creo que nadie la llegaba a poner. Simplificar. Lloraré es lo que está en positivo, ¿vale? Que sería P. Si no me aprueban, lo que va a pasar es que si no me aprueba lloraré. Lloraré a menos que me apruebe significa eso.
Por tanto, si esto es Q, pues si no Q, si no me aprueba, entonces P, entonces yo gano. ¿Vale? Este era un error mío, efectivamente. Entonces, bueno, como los payasos no dicen nada, no tenía por qué ser otro enunciado. Lo que pasa es que esto tenía que haber dicho algo. Se me cortaría la frase, no sé por qué. Si los elefantes se fugan, entonces el domador se quedará muy triste y los payasos pasarán hambre, por ejemplo. ¿Vale? Si P entonces Q y R. Si habéis formalizado como si P entonces Q, pues bueno, es que no había otra cosa, no había otra enunciación. Y esto ha sido ya el desastre total. Solamente lo han hecho bien aquellas personas que han optado por, que yo dije que también se podía poner así, las premisas, premisa, 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 rayita, conclusión. Si lo habéis intentado hacer en fórmula, habéis fracasado completamente, ¿vale? Y además de forma a veces que no entiendo, a lo mejor era un churro enorme, o sea, una redacción enorme de razonamiento y estaba reducida a esto. Hombre, se dicen más cosas, ¿vale? Si las partículas elementales del átomo se aceleran y se cinden de separado, una cosa es que se aceleren y otra cosa es que se enciendan, P y Q. Si P y Q, entonces los trozos resultantes no son ni más pequeños ni más ligeros. No son más pequeños, no son más ligeros. Entonces, no R y no S. Eso es una premisa. Punto. Pues entonces yo cierro y pongo un I, porque voy a unir con otra premisa. Claro, para cerrar, como yo he metido entre paréntesis las partes, el antecedente y el consecuente del condicional, entonces para cerrarlo he tenido que hacer una caja. Recordad que no eran necesarios los paréntesis en el condicional, porque el condicional si no pongo nada gana. Entonces, en ese caso, pues no pondría una caja, sino que pondría un paréntesis. El orden es paréntesis, caja, corchete, si no recuerdo mal. Entonces tú vas cerrando y si necesitas ahora volver a cerrar, para no confundirnos, pues caja. Que también se puede hacer sumando paréntesis. Pero es verdad que están más claras, porque el paréntesis es aquí, aquí, y ahora la caja recoge todo esto como una premisa, ¿vale? Y la segunda premisa era, si los trozos resultantes no son más pequeños ni más ligeros, si no R y no S, entonces las partículas elementales del átomo, no sé qué, no sé cuánto, T. Esa otra premisa y pone otro punto. Punto, otra premisa. Entonces, hago esto en su paréntesis, entonces T, lo meto en otra caja, la premisa. Y las partículas elementales se aceleran y se encienden, punto, otra premisa. Y P y Q. Cierro paréntesis de esa premisa. Y ahora, todo eso lo tengo que meter junto para que se vea que todo eso, todo este churro entero es el antecedente. Pues entonces yo lo metí en una llave. ¿Vale? Y ahora pongo la flecha y tengo que poner el consecuente, que es lo que viene después de por tanto. Por tanto, son las últimas unidades representativas de la materia, que es T, por tanto T. Entonces la conclusión es solo T. Todo lo demás son premisas. ¿Vale? Las premisas están separadas por puntos. Bien, pues dejo aquí la grabación. Hoy os colgaré entonces este vídeo, este documento de la corrección y estoy trabajando con la corrección de las tablas de verdad, pero continuamente me meten tareas burocráticas en medio que me alargan el trabajo, pero vamos, ya quiero terminar en estos días formalización y tablas de verdad para que podamos pasar tranquilamente ya lo siguiente. Los que tengáis resultados negativos en formalización y en tablas de verdad, os he abierto una página nueva que tenía ya ahí reservadita para que podáis repasar en esa página las tablas de verdad, los conceptos básicos, lo que necesitéis. Y está muy chula porque tiene para hacer ejercicios que en ese mismo tiempo te corrigen y así pues no tenemos este problema de que la corrección se demora tanto desde que se hace el ejercicio, ¿vale? Entonces esa página está muy bien porque si hacéis una tabla de verdad, sale un muñequito que te dice ya si la ha hecho bien, si la ha hecho mal y te da la solución. ¿De acuerdo? Pues ya, seguimos trabajando.